nuestro pastor, que lo levantes ahora, no mañana, hoy que lo levantes, Señor. Y por fe te lo pido, Padre, que nos bendigas, y nosotros, como ese leproso, vamos a ir de rodillas a darte las gracias, Señor, y con una ofrenda especial y con un diezmo especial. Gracias, Señor. Te bendecimos y te honramos. Amén. Y la iglesia dice, que Dios los bendiga, mis hermanos. Vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver. Ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto puede ser. ¿Por qué no sigue la letra de esta alabanza? Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor. Vivo cada día Cántela. esperándote, tal como la novia al esposo espera. Suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice tu palabra fiel. Para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. ¿Cuántos anhelan ese día? Amén. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido, Sí, Señor, nuestro gran amor, mi amado Señor. Amén. Gracias por esa alabanza, hermanos. Y es preciosa la letra. La verdadera iglesia de Cristo vive sin olvidar, vive recordando que estamos aquí de pasadita, que este mundo es importante, hay que saber cómo vivirlo, pero no es eterno, no es para siempre. Pronto estaremos una eternidad con nuestro Señor y ahí nos vamos a gozar y ahí el Señor nos va a premiar, a galardonar. Bueno, bienvenidos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por estar en sintonía. Le invitamos siempre a nuestra iglesia en persona, es muchísimo mejor. Tenemos servicios 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Muchas gracias a los hermanos que están aquí en persona. Vamos a estar de pie, por favor, iglesia, y abrimos nuestras Biblias en Mateo 24, versículo 36. Mateo 24, 36. ¿Cómo esperar la venida de Cristo? ¿Cómo quiere el Señor que estemos usted y yo viviendo ante esta inminente verdad, esta realidad, la venida del Señor? Mateo 24, 36, y vamos a leer hasta el 51. Parecería largo, pero en realidad se va a ir bien, son cortitos los versículos, así que del 36 hacia el 51. ¿Lo tenemos ya listo? Dice así la palabra, lea conmigo. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino ¿quién? Solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo las personas? Comiendo, bebiendo, ¿qué más? Casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, ¿y qué pasó? Lo llevó a todos. Así será también
la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, ¿qué quiere el Señor que hagamos? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría? Nuevamente, velaría, no dejaría minar su casa. Mire el 44, qué impresionante. Dice, por tanto también vosotros, ¿qué hay que hacer, iglesia? Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y aquí viene el mensaje directo para usted y para mí. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Cómo dicen los siervos malos? Mi Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los... Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué va a pasar? Lo castigará duramente. En el original dice, lo va a partir, así dice. Y pondrá su parte con los hipócritas y ahí será el lloro y el crecimiento. Bueno, pidámosle al Señor que nos hable en esta mañana de una manera bien práctica a través de su palabra. Señor Jesús, bendito seas Dios de los cielos por tu misericordia, por el amor que sentimos en las alabanzas y la llenura de tu Espíritu. Señor, nos sentimos plenos cuando estamos en contacto contigo. Yo te pido que prepares nuestro corazón y abras nuestros oídos y quites toda distracción o todo estorbo, obstáculo, para que tu palabra, Señor, buena, sea sembrada en tierra fértil en esta mañana y que pueda dar fruto en nosotros. Te ruego, Señor, que nos llenes de este sentido de urgencia, de que realmente tú vienes pronto, que las señales son cada vez más inequívocas, más claras, y que tenemos que estar viviendo de cierta manera, porque se acerca ya esa gloriosa, esa preciosa venida. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados. Cuentan que había un empleado que se había sabido ganar la confianza del jefe. El jefe era el dueño de la empresa. Y como se había sabido ganar la confianza delante del dueño, él era súper diligente, súper amable, y el dueño lo puso a cargo de un departamento muy grande de la empresa. Sin embargo, habían quejas, y los empleados le decían al dueño, mire, es que fulanito delante de usted es una cosa, y cuando usted da la vuelta, él es otra. Pero el dueño dio el beneficio de la duda y lo puso a cargo. Y en efecto, cuando el dueño no estaba, este empleado era diferente. Maltrataba a los subalternos, a los otros empleados, era injusto con ellos, solo quería pasar en el Facebook. ¿Cuántos dicen amén? No, ¿verdad? Se distraía, ¿verdad? Era coqueto y hasta un poco molesto con las empleadas, con las subalternas. Era injusto a la hora del pago, las horas extra y todo. Bueno, a veces en horas de trabajo se sabía que él y sus amigos hasta se ponían a tomar y todo, y él ya tenía controlado a qué hora llegaba el dueño de la empresa. Así que cuando el dueño llegaba, él era el súper empleado y lo tenía bien engañado. Pero lo que pasa es que el dueño empezó a oír más y más los rumores y decidió llegar a cierta hora que el empleado no lo esperaba. Y lo va cachando en su oficina, bebiendo con los amigos de él, con otros subalternos, y el hombre sorprendido no supo ni qué decir, y el dueño inmediatamente le dijo, fulano, ¿qué es esto que estás haciendo? Entonces eran ciertas las cosas que me llegaban de ti, y lo despidió inmediatamente. En su lugar puso a un joven humilde, a un joven que quizás no se preocupaba tanto por halagarlo, ¿verdad?, falsamente, por querer lisonjearlo, pero era un joven que estuviera o no estuviera el dueño, él hacía lo que lo habían puesto a hacer y más.
era un joven prudente y fiel. Diga conmigo, por favor, prudente. Ahora diga fiel. Aunque lo vieran o no lo vieran, aunque estuviera el jefe o no estuviera el jefe, él era fiel en hacer lo que lo habían puesto a hacer y más. Y lo ponen a cargo de este departamento. Ya el dueño, algo desconfiado, llegaba a horas que nadie lo esperaba y para su sorpresa agradable lo encontraba haciendo lo que lo habían puesto a hacer. Al poco tiempo lo ascendieron y lo pusieron a cargo de toda la empresa. Hermano lindo, usted y yo somos como este empleado. El Señor nos ha comprado con su sangre. ¿Cuántos sabían que el Señor es su dueño? Y Él ha tenido la misericordia de ponernos a cargo de su obra. Él nos ha dejado a cargo, nos ha encomendado una misión en esta vida. Pero muchos de nosotros podemos ser quizás como el primer empleado y decir, si mi Señor tarda, ahí pasan diciendo que Cristo viene pronto. Y lo cierto es, hermano, a través de este mensaje mi objetivo es recordarle que a la hora que menos pensamos, el dueño va a venir. Amén. Y cómo nos encuentre el dueño, de eso va a depender. ¿Qué nos encuentre haciendo? Si nos va a encontrar haciendo su voluntad. Acuérdense aquel versículo que dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará, sino aquel que hace la voluntad de mí, Padre. Entonces, no estamos hablando de una salvación por obras. A muchas personas les da temor el tema de la segunda venida de Cristo. Muchos cristianos, es más, hermano, muchos cristianos dejan de lado este tema y lo consideran poco práctico, pero ya vamos a ver por qué es tan importante saber, hermano, que Cristo viene pronto. Y a pesar que no somos salvos por obras, no hay salvación sin obras. Lo puede decir conmigo, no somos salvos por obras, dígalo, no somos salvos por obras, pero no hay salvación sin obras. ¿Qué quiere decir? Que las buenas obras evidencian que la salvación es real. Y cuando el Señor venga y nos encuentre como este empleado fiel, haciendo lo que Él nos puso a hacer, esa es la confirmación que inmediatamente nos vamos a ir con Él. Hágame un favor y pregúntele a la persona que está a la par, si Cristo viene hoy, ¿estás preparado? Pregúntele. Y mire que le responde. Y vamos a tener en pantalla la frase más importante de este mensaje. Ahora pregúntele usted, ¿verdad? Y si Cristo viene hoy, ¿vos estás preparado? Mire cómo dice la frase, Cristo viene pronto, debemos estar preparados. Dígalo conmigo, iglesia, Cristo viene pronto. Fíjese que el inconverso respecto a este tema, nada que ver. Al inconverso no le interesa y no podemos decir que ignora del tema. Aquí en El Salvador hay una iglesia en cada esquina, así se ve la misericordia de Dios con nuestro país, y no solo en cada esquina, sino que en cada radio, en los canales de televisión, usted lo va pasando y más de algún predicador se va a encontrar. Usted va pasando la radio y no pasa 5 o 6 estaciones sin que le estén predicando la palabra de Dios. Entonces no hay excusa, pero el incrédulo no es que no sepa que Cristo viene pronto. El incrédulo es que en realidad no le importa, o no cree, o hace de lado el tema. Yo quiero que mire por favor el pasaje que leímos, cómo vive el incrédulo esta realidad. Versículo 37, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo vivían los incrédulos en los días de Noé? Dice que en los días antes del diluvio, ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento. Yo quiero que usted note, obviamente, no es que sea malo comer y beber y darse en casamiento, sino que lo que está diciendo es que lo tenían totalmente sin cuidado. El hecho de que anunciaba Noé, ¿verdad? Y decía, ya viene un diluvio, se acerca un juicio de Dios contra el pecado, hay que arrepentirse. Y la seña de que usted se arrepentía es que se subiera al arca con Noé y con su familia. La puerta estaba abierta, pero las personas vivían totalmente desapercibidos, los tenía sin cuidado. Así hoy, hermano, el simbolismo está claro. Va a llegar un día del juicio, nos guste o no nos guste, hermano, tenemos que recordar que el Señor es justo y Él nada que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios es santo y justo? Y es cierto que es misericordioso, pero esa misericordia, el arca que ha dado para este tiempo es Jesucristo. Y si usted se arrepiente de sus pecados y se sube al arca, a ese madero que es la fe en Jesucristo, entonces usted es salvo. Pero el incrédulo nada que ver. El incrédulo dice, nah, si esas son mentiras,
o si va a suceder de aquí a un montón. Pero yo quiero que usted vea, hermano, también que no solo el incrédulo vive así. Muchas veces el cristiano, si usted se fija en el pasaje que leímos, hablaba de un siervo fiel, ¿verdad? Y prudente, y de un siervo malo. Ambos eran siervos. Quiere decir que hay cristianos que hacen de lado el tema de la segunda venida de Cristo. Yo no sé si será por miedo. Yo cuando era chiquito me daba miedo ese tema, porque yo decía, a saber si me voy a quedar, cuando hablaban de la segunda venida. Otros quizás ya están bien seguros en su fe. Cuando uno crece, entiende que no es por obras y que se va a ir con el Señor porque ha creído en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tal vez hay cristianos que dicen, mira, es que ese tema no es práctico. Yo quiero que me digan hoy cómo tengo que hacer, cómo salgo con mis necesidades, cómo salgo con mis deudas. Pero yo quiero decirle, hermano, que cuando el cristiano deja de lado el tema de la segunda venida de Cristo, corre peligro. El Señor quiere que vivamos todos los días conscientes, recordando que este mundo no es para siempre, que Cristo viene pronto. Cuando el creyente olvida que va a haber un arrebato, olvida que va a haber una segunda venida de Cristo, el creyente pone su mirada en las cosas de esta tierra. Pasa afanado por el trabajo, pasa afanado solo por la salud, la familia, la seguridad, que mis proyectos, que mis planes. Y no está mal ser diligente, hermano. El problema es olvidar que este mundo no es eterno, olvidar que el cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, pero su palabra no pasará. Olvidar, hermano, que no nos debemos de hacer tesoros en la tierra, porque va a haber un momento que esta tierra va a ser juzgada y los mansos heredarán nuevos cielos y nueva tierra con el Señor. Oiga, iglesia, no se afane. A mí me había agarrado un tiempo de afanarme en el mundo de los negocios antes de ser llamado al pastorado, y no entendía, realmente es una insensatez. Imagínese un hombre que quiere cada vez más acumular tesoros, quiere cada vez más acumular propiedades, quiere cada vez más acumular dinero, y luego tiene que tener cuidado por cuidar esas propiedades que tiene. Dice la palabra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuál es el problema de tener su mirada como cristiano en las cosas de la tierra? Ya usted está afanado, que no le vayan a hacer chanchullo con sus propiedades, porque hoy hasta eso se lo pueden hacer en los papeles, que se arruinó tal cosa, que hay que darle mantenimiento, que se está oxidando, que me van a robar, que mis intereses, y usted está con la mirada puesta aquí, y se nos olvida, hermano, que va a haber un día en que esta tierra, bajo maldición, va a ser juzgada. Iglesia linda, hoy el Señor me llamó a pedirle que usted ponga sus miradas en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero los hijos de Dios van a recibir nuevos cielos y nueva tierra con el Señor. Hágase tesoros en el cielo. Y el cristiano muchas veces deja de lado esto, se enfoca en construir todo un futuro aquí para él, para sus hijos, y se nos olvida. Y Dios quería que usted recuerde, hermano, mi Señor me ha puesto a hacer algo. Cuando usted recuerda la venida del Señor, su vida cambia. ¿Por qué? Porque usted tiene otras prioridades. Hacer lo que el dueño lo ha puesto a hacer, hoy es su prioridad. Vivir en santidad. ¿Sabe que uno de los engaños más grandes quizás el cristiano no es que no crea en la segunda venida, sino que lo ve tan lejano? Cuento una fábula, que es una fábula por supuesto, que 3 demonios estaban queriendo graduarse, ¿verdad?, con Satanás, y que Satanás agarró a estos 3 diablitos y que les dijo, ustedes tienen que aprender a engañar a la humanidad. Y uno de ellos dijo, yo voy a decirles que no existe Dios. Y Satanás le dijo, no lo vas a lograr. Todos, hasta los más ateos, está comprobado que ya creen en el fondo, saben que existe Dios. Y el segundo diablito dice, yo les voy a ir a decir que no existe el infierno. Y Satanás le dijo, no lo vas a lograr. La gran mayoría de seres humanos tienen esa noción, que después de esta vida van a tener que rendir cuentas y que sí hay un lugar de tormento. Y el tercero dijo, ya sé, yo les voy a ir a decir que falta mucho tiempo para que Cristo venga. Y el diablo le dijo, ve y hazlo. Así vas a lograr engañar a miles. Y hoy en día un montón de cristianos caen en problemas, se desvían de su llamado, no le ponen empeño a su santificación, a agradar al Señor, a vivir haciendo como el Señor lo ha puesto, porque creen la mentira
de que falta mucho tiempo. Este día, nuevamente le repito la frase, Cristo viene pronto. Debemos estar preparados. Y el mensaje se trata de esto, hermano, que nos convenzamos viendo las noticias, viendo alrededor, que ya llevamos rato, pero cada vez es más frecuente. Son como dolores de parto, dice la Biblia. Las señales que ya se están cumpliendo. Nada menos ayer, noticias tremendas que muchos de nosotros estuvimos pendientes en la región, en Sudamérica. Ya vamos a platicar un poquito de esto. Y yo quiero que, el Señor quiere que usted se convenza que no falta mucho tiempo. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí nos ha dejado el Señor señales. Él viene pronto y debemos estar preparados. ¿Y de qué se trata este mensaje? Que sepamos en la práctica qué significa estar preparados. Que nos evaluemos en nuestra vida a ver si estamos realmente preparados. ¿Está seguro, pastor, que Cristo viene pronto? Vamos a ver las señales. Mire su Biblia, por favor, ahí mismo en Mateo 24, pero vamos a ver de los versículos 3 en adelante. No deje de tener su Biblia con usted. Aquí vamos a proyectar algunos versículos, pero es mejor en su propia Biblia, ¿verdad? Los discípulos, dice el 3, se le acercaron y le preguntaron que cuándo van a hacer estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, como que fueran dos cosas separadas, pero entendemos que se trata de una misma cosa. Cuando el mundo termine, va a ser marcado por la venida del Señor, ¿verdad? Y mire el 4, aquí empiezan las señales. Mirad que nadie os engañe, dice, porque ¿cuál es la primera señal? Versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Falsos cristos y falsos profetas. Mira el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mire por favor el versículo 24, se levantarán, dice, falsos cristos y falsos profetas. Oiga esto, hermano, y harán grandes señales y qué más, y prodigios, de tal manera que engañarán, oiga, si fuere posible, está implícito que no es posible, pero si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, tenemos que estar sabedores, iglesia, que Cristo viene pronto y que una de las señales es falsos cristos, falsos profetas. ¿Cómo distingo al falso profeta y al falso Cristo? Bueno, porque van a estar hablando cosas distintas a las que dice la palabra de Dios. Qué importante es que el cristiano, hoy que sabe que Cristo viene pronto y que van a levantarse profetas que son engañadores, hábiles no solo para hablar, sino que van a hacer, se les va a permitir hacer hasta milagros y cosas, y que el cristiano vaya a creer que solo por los milagros es confirmación que ese profeta es verdadero. Tenga cuidado, hermano, el único verdadero profeta o el único verdadero pastor o siervo de Dios es aquel que predica la palabra de Dios. Usted tiene que venir y prepararse en la enseñanza de la palabra. Hay que venir los martes con el pastor Francisco. Ya ahorita todavía está él convaleciendo, pero de este martes al otro ya él va a estar con nosotros. Para mientras uno de nosotros seguramente lo va a cubrir para que usted venga este martes a las 6 de la tarde y empiece a entrenarse en la sana doctrina, porque ¿cómo va a saber usted qué es bíblico y qué no es bíblico si no está ni siquiera estudiando la palabra? Déjeme decirle que el domingo queda muy poco tiempo para profundizar realmente. Es una prédica instructiva, devocional, pero los martes, los miércoles a las 6 de la tarde, escoja uno de los 2 días y déjese instruir por la palabra de Dios para que usted no sea presa fácil del engaño. Usted es un escogido del Señor y a los escogidos nada ni nadie los puede engañar, pero los escogidos estudian la palabra y la estudian en serio. ¿Cuántos dicen amén? Así que falsos profetas, falsos cristos, ¿cómo los reconocemos? Obviamente, porque por allá en una esquinita va a estar un tipo diciendo, yo soy el Señor, allá el Señor ya vino y soy yo. Eso se ha dado. Un tal José Luis de Jesús Miranda andaba diciendo de una secta llamada Creciendo en Gracia, que no tenía nada que ver con la gracia, ¿verdad? Andaba en una falsa secta diciendo que la gente tenía que tatuarse el 666 y diciendo que él era la encarnación de Jesús. Primero empezó diciendo que él era el apóstol Pablo. Mire, yo sé que le parece chocante y le parece ridículo, pero son sectas que tienen miles de seguidores diciendo que él era Jesús. Después de Pablo se pasó que no, que era Jesús, pero como le dio un cáncer fulminante que se lo acabó más o menos en 3 meses, empezó a decirle a su secta para no perderla,
de que lo que pasa es que su cuerpo se estaba preparando para ser transformado, no sé qué mentira le dio. Total que hoy la esposa dice que ella es Jesús y que Jesús no era una mujer y que se llama Jesús Lisbeth. Son cosas chocantes, pero con miles de seguidores. Otra secta diciendo que el Padre y el Hijo son hombres y que el Espíritu Santo es una mujer. Y todo tipo de falsos cristos. Si usted está bien entrenado en la palabra, usted no va a ser presa de estas cosas. Pero iglesia, estas cosas se van a dar y ya se están dando, señales de los últimos tiempos. Sigamos en el versículo 6. ¿Qué otras señales ve ahí usted en el versículo 6? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero no se preocupen, dice, todo esto tiene que acontecer, todavía no es el fin. Por ahí empieza a decir en el 8, dice que son como dolores de parto. Mire, dice, todo esto será principio de dolores. ¿A qué se refiere? A lo del 6 y lo del 7, ¿verdad? Guerras, rumores de guerras. ¿Qué dice el 7? Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el original dice poder político contra poder político. Habrá pestes. ¿Qué más va a haber? Dice el 7. Hambres y terremotos. Todo esto en las noticias del día a día. Solo basta que vea lo que está pasando en Sudamérica, donde en Venezuela hay 2 presidentes prácticamente. Nunca usted va a oír que aquí desde el púlpito inclinemos una postura política u otra. Llamamos a orar porque el Señor, que es justo, que Él haga justicia y que dé una salida donde no haya violencia ni muerte. Pero es un hecho que está habiendo hambre, está habiendo rumores de guerra y por ahí se maneja que Estados Unidos ya no quiere permitir, y no solo Estados Unidos, la OTAN entera, hay una cantidad de países detrás de uno de los presidentes, Juan Guaidó, pero hay otros poderes políticos muy fuertes. Se rumora que del otro lado, apoyando a Maduro, está Rusia, está China, y algunos hasta dicen, híjole, aquí sí. Bueno, ayer fue algo peligroso, ¿verdad? No se pudo entrar mucha ayuda humanitaria, se quemaron los alimentos, quiere decir que hay hambre, como dice la palabra, ¿verdad? Y entonces, si reacciona militarmente uno, esto se puede volver en una guerra mundial. Y muchos países, incluyendo el nuestro, se han pronunciado de un lado o del otro. Así que cuando se acerca ya el final, hay guerras, hay rumores de guerras, hay terremotos. ¿Cuántos terremotos con tsunami? Hasta esta semana incluso aquí en El Salvador hubo un medio temblorcito, ¿verdad? Terremotos, hambres, pestes. Así que todo esto es señal. ¿Qué otras señales? Mire el 9. Persecución contra los cristianos. Dice, os entregarán a tribulación. ¿Qué más va a haber? Os matarán, seréis aborrecidos. Yo quiero que usted le ponga atención a eso. El cristianismo cada vez más atacado por ideologías y pensamientos antibíblicos. Hoy en día en Estados Unidos y hasta incluso ya en nuestro país, si usted se expresa a favor de la familia, simplemente porque la Biblia así lo dice, usted es un odioso, usted es un intolerante, usted está cometiendo crímenes, usted merece ser censurado en las redes sociales. Y hay cada vez más, hermano, y usted lo va a ver en los próximos años de manera creciente, una adversión, una persecución a todo lo que sea cristiano y a todo lo que sostenga la palabra de Dios. Pero usted y yo nos debemos de mantener firmes en la palabra, amén, amorosos con el prójimo, no condenando al prójimo, pero diciéndole al prójimo, el pecado es pecado y necesitan a Cristo, y predicando la salvación. El mundo lo que quiere es que nos callemos, los cristianos. El mundo lo que quiere es que la sal se diluya, pero usted y yo no somos llamados a ser el azúcar del mundo. Usted y yo somos la sal de la tierra y tenemos que proclamar a Cristo y Cristo crucificado, amén, y no dejar de decir, el pecado es pecado y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y el matrimonio no fue entre hombre y hombre. No debemos dejar de llamar al pecado, pecado. A lo que es asesinato, asesinato. No se llama terminación de un grupo de células, se llama aborto y es el asesinato de infantes. Es un homicidio. Pero las leyes hoy cada vez van más en ese sentido. En Estados Unidos, a permitir incluso abortar hasta las 24 semanas o más, cuando el bebé ya está completamente formado. Y últimamente querían aprobar incluso que el bebé ya nacido se pudiera abortar. Eso es homicidio, pero cada vez más va a haber persecución contra los cristianos. Y hermano lindo, hay que estar preparados. Cristo viene pronto y hay que estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Primero sabiendo las señales.
Mire lo que dice también en el 12, va a haber apostasía. Dice el 12, por haberse multiplicado la maldad, oiga esto, el amor de muchos, ¿qué le va a pasar? Se enfriará. 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Un montón de falsos cristianos, ahí se va a notar cuando empiece la persecución, cuando sea más conveniente callarse acerca de su fe, ser de la secreta. Ahí un montón de cristianos van a empezar a decir, no hombre, si esto del cristianismo, la verdad es que a saber si será cierto o no, o empezar a cuestionar a Dios y decir, ¿y dónde está Dios pues? ¿Y por qué permite que pasen todas estas cosas? Cuando la misma palabra de Dios dice que es necesario que pasen estas cosas, pero los verdaderos creyentes jamás se van a apartar del Señor. Hermano, quiero decirle que puede ser que en las iglesias haya una mezcla. Jesús habla de que está junto el trigo con la cizaña. Y hay una mezcla y no van a ser separados sino hasta el fin de los días. Cuando ya sea el tiempo, el Señor va a decir, este era trigo y este era cizaña. ¿Cuál es la marca del creyente? Por más que venga tribulación a su vida, siempre se mantiene agarrado del Señor. Pero ¿sabe cuál es el secreto? No es el cristiano el que está agarrado del Señor, es el Señor el que tiene bien agarrado el cristiano. Hoy quiero aprovechar para hacer una pausa y decirle, iglesia linda, vienen tiempos difíciles, pero a los hijos de Dios, Él jamás los va a soltar. Dios no te va a soltar ni a ti, ni a tu descendencia. Venga lo que venga, muéstrese sin miedo. El cristiano no le tiene que tener miedo. Oiga, la enseñanza de los últimos tiempos no es para asustar al cristiano con la bestia, es para consolarlo, diciéndole, mira, en medio de todo esto que viene, yo te voy a sostener, yo te voy a guardar, y ya viene el tiempo donde te vas a gozar eternamente conmigo. Quiero aprovechar para darle una palabra de consuelo al que está sufriendo con enfermedad, al que está sufriendo con un corazón roto, al que está sufriendo con escasez. Este mundo así es. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aquí la gracia de Dios nos va a quitar un poquito, digamos que nos va a aliviar, pero la verdadera cura va a venir cuando nos vayamos con el Señor. Allá en esa vida se nos promete una vida donde ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, ya no hay más pobreza, ya no hay más tristeza. Tenga consuelo porque el Padre ya viene por usted, iglesia linda. Cristo viene pronto, pero tenemos que estar preparados. Ahora, podríamos seguir, hermano, pero esta no es una enseñanza de escatología, que la escatología es rama de la teología que enseña los últimos tiempos, ¿verdad? Y aquí se dan duro, hay como 8 posturas. Algunos dicen, va a haber un arrebato. ¿Quiere ver dónde está el arrebato? Démosle una miradita rápida, versículo 29. Inmediatamente, oiga, ¿cuándo va a ser el arrebato según este versículo? Después de la tribulación de aquellos días. Híjole, o sea que vamos a pasar un poquito de persecución y de tribulación. Quizás no la gran tribulación, pero sí va a haber un poquito. Y dice, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán, la potencia, mire el 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Aparecerá la señal ¿de quién? De Jesús en el cielo. Y entonces, todos los que no creyeron se van a lamentar y van a ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. ¿Cuántos anhelan ver ese día glorioso? Con poder y gloria. Mire el 31, ahí entramos usted y yo. Enviarán a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yo quiero que usted use su imaginación. Va a haber un momento donde el Señor va a decir, ok, ya es el tiempo, hasta aquí. Y de repente cuando se ve esa señal, usted y yo vamos a ver al Señor así como se fue. Lo vamos a ver volver en esa nube. Y las naciones incrédulas quizás se van a lamentar, pero usted y yo nos vamos a alegrar. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Y usted y yo nos vamos a gozar y vamos a ser levantados para recibir al Señor en el aire. Y por supuesto, si le da una miradita rápida al siguiente capítulo, versículo 31 de Mateo 25, ahí empieza un juicio que el Señor va a hacer. 25:31. Estoy corriendo porque nos urge ya ir a la parte práctica. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, se sentará en su trono y serán reunidas delante de las naciones. Mire lo que va a hacer: apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos
a su izquierda. Y ahí continúa, ¿verdad?, el juicio a las naciones. Usted y yo vamos a ser hallados en medio de aquellos que el Señor dijo: bien, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos anhelan oír esas palabras? Y falta poco, Cristo viene pronto. Ahora vamos rápido a la parte práctica. ¿Cómo quiere el Señor que vivas ante la inminente venida de Cristo? Lo primero, no dejes de servir. ¿Cómo quiere el Señor que vivas? No dejes de servir. Mire, por favor, siempre en el capítulo anterior, los versículos 44 al 47, estaba diciendo que, él dice 45, el siervo fiel y prudente, el Señor lo puso sobre su casa, que es la iglesia, para que le sirvamos. ¿Qué hacía este siervo en la casa del Señor? Dice, para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado, dice el 46, aquel siervo el cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado, diga por favor, bienaventurado el cristiano que el Señor lo encuentre sirviendo. Es más, no vamos a ver el versículo porque nos vamos a tardar mucho tiempo, este mensaje es un poquito largo, pero hay un pasaje en el capítulo siguiente donde el Señor dice: entra, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo me sanaste, cuando estuve preso me visitaste. Señor, ¿y cuándo hicimos estas cosas? En cuanto lo hiciste a uno de estos mis siervos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Qué quiere decir? Que uno de los fundamentos del Señor para dejarte entrar, una de las marcas que de verdad tuviste fe en el Señor, porque la fe puede solo vivirse de boca, ¿verdad? Y no es una fe verdadera. Pero cuando la fe es verdadera se nota porque empiezas a hacer lo que el Señor te ha puesto a hacer. ¿Y cómo servimos a Dios? Sirviendo a uno de los hermanos más pequeños del Señor. El Señor a ti te ha dado dones, el Señor te ha dado talentos, pero no te ha dado los talentos para que los entierres. Él te ha dado talentos para que los multipliques. Él te ha dado talentos para que los uses. Él te ha puesto en esta tierra y no te ha llevado todavía porque quiere que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de tiniebla a la luz admirable de Cristo. ¿Por qué estás aquí todavía? Para hacer la obra del Señor. Y yo te pregunto, ¿estás de verdad sirviendo? ¿Estás de verdad dedicando tu vida? ¿O nos hemos vuelto cristianos solo en teoría? Solo de domingo, pero no servimos en nada. ¿Y en qué puedo servir? Bueno, usted ve cuántos hermanos sirven alabanza. Si usted tiene dones de eso, acérquese. Usted ve cuántos hermanos sirven como acomodadores, como bienvenida, que se llama los diáconos. Si usted quiere involucrarse, acérquese. Un montón de hermanos sirven en redes sociales, en streaming. Pero lo principal, esta iglesia tiene grupos durante la semana que se llaman life groups. A ver, digan life group. Fácil de pronunciar, ¿verdad? Significa grupos de vida. Y en esos grupos usted es entrenado para compartirle el evangelio a los de su casa. Es para que le damos un estudio. Es más, ahí está en el escritorio de información. Por favor, antes de irse, pase llevándose un estudio. Yo creo que en ambos lados, en ambas salidas, se tienen estudios de life groups. Pase llevándose una hojita solo para ver cómo es el estudio. Si es fácil, si solo es de leer y dirigir a los demás a que participen y después oran juntos. Pero ¿qué está haciendo usted ahí? Está compartiendo la palabra de Dios. Y gente va a llegar a ser salva. Eso se llama dar fruto. Y el Señor quiere que sus hijos den fruto. Él le dijo a los discípulos: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto. Y su fruto permanezca. ¿Cuál es el fruto eterno? Sino las almas convertidas para nuestro Señor. Yo le doy gracias a Dios por el personal administrativo de esta iglesia, porque no son simplemente empleados, son gente con vocación de servir. Y se lo digo yo que, bueno, la hermana Lourdes, ¿cuántos conocen a la hermana Lourdes? Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la vida de la hermana Lourdes y su familia? Aquí también trabaja la hermana Gema, la hermana Prisi, y por supuesto el resto del personal, la hermana María José, hermano Miguel Clímaco, el pastor, ¿verdad? Hermana Carlita, todo el personal administrativo, los jóvenes, los muchachos que tanto ayudan. Pero quiero contarle brevemente de la hermana Gema, que hace poco se nos accidentó y fue grave.
La hermana Gema todos los miércoles está con nosotros en el estudio de la noche. Si usted viene los miércoles, ahí se la va a encontrar en el puesto del café y del pan. Digo puesto, pero no es que lo venda, ¿verdad? Sino que lo regala, por si estaba con el pendiente. Entonces, la hermana reparte el café y el pan. Y lo hace de una manera excelente. Somos como 300 los días miércoles y solo con ayuda de otra hermana sacan adelante rápido. En 5 minutos ya hicieron el coffee break. Pues para no hacerle largo el cuento, ella sale de noche y se sube en el bus y se va hasta bien lejos. Y en una de esas noches, por la misma prisa de que tiene que tomar 2 buses, se había colocado cerca de la salida. Y el bus imprudentemente dio un giro en alta velocidad. Y adivine quién salió volando. La hermana Gema, expulsada del bus en alta velocidad, en una curva, a golpear con el rostro en el pavimento, en altas horas de la noche. Después de golpearse, fracturado el pómulo, fracturada la mandíbula, gracias a Dios, se paró alguien que iba manejando atrás y la ayudó, le prestó una llamada para que llamara a su hijo, y su hijo casualmente, digo casualmente, pues el señor estaba manejando ahí cerquita. La llevaron al seguro y dijeron, esto es de cirugía, pero estamos topados, así que te vas a tener que ir a descansar a tu casa. Eso fue en diciembre, si no me equivoco, en noviembre, ¿verdad, hermana Gemita? Noviembre. Te vamos a operar el 20 de enero. Y para mientras, absoluto reposo. 2 meses, quebrado el pómulo y quebrada la mandíbula, la hermana Gemita en casa, por quedarse sirviendo al Señor. Quiero que sepa que eso es voluntario. Esa parte ya no es laboral. Ella lo hace porque quiere servir al Señor. Es que los verdaderos hijos de Dios sirven, amén. Cuando Cristo venga nos va a ir sirviendo, espérame. Pues entonces la hermana Gema lloraba, pero no solo de dolor, sino que decía, Dios mío, ¿quién va a servir los miércoles el pan y el café? No quiero que lo haga cualquiera porque me hacen un solo relajo, sino que lo quiero hacer yo. Y le dijo al Señor, y ella me testifica, que le dijo al Señor, Señor, no me va a operar el hombre, pon tu mano, una mujer de fe, pon tu mano tú, y que cuando llegue el tiempo me digan que ya no es necesario. Pero yo le voy a ser sincero, a las 3-4 semanas la hermana vino solo a visitar. Ella le hacía falta estar aquí los domingos y más sufría por eso que por el dolor, y nos vino a visitar y se notaba la inflamación, y yo dije, híjole, la verdad es que a mí me faltó un poquito la fe, yo creo que sí la van a operar. Pues llega el 19 de enero y la hermana Gema orando, Señor, mañana me van a ver, si no es tu voluntad, pues que no me operen. Y para gloria y honra del Señor, la doctora que la ve le dice, mira, no sé cómo, pero tu pómulo se ha pegado, como el hueso de un bichito, se ha pegado. Usted sabe que cuando ya no estamos tan bichitos, cuesta. El pómulo se pegó, y fíjate que no solo se pegó, porque si se pegaba mal, era doble operación, había que volver a fracturar y volver a... Pero se pegó y se pegó bien. Y la mandíbula quiero ver abrirla, sí, mira, quizás todavía no abre del todo, pero eso es por lo mismo que necesitas un poquito de fisioterapia. Así que, hija linda, ya no te vamos a operar, puedes regresar. Y la hermana Gema feliz desde ese día en adelante con nosotros los miércoles sirviendo al Señor. El Señor quiere que le sirva porque Él viene pronto. Y si Gema puede, ¿y tú por qué no? ¿Cuál es la excusa? No creo que estés quebrado, no creo que estés incapacitado. Hay que servir al Señor. El verdadero creyente sirve. En segundo lugar, que se nos fue el tiempo, vive diferente al mundo. Si Cristo viene pronto, hay que vivir diferente. Diga por favor, se conoce al creyente, dígalo, porque vive diferente. Pero hay algunos aquí, hermanos, que olvidan que Cristo viene pronto y dicen como el siervo malo, no lo vamos a leer de nuevo, dicen mi Señor tarda en venir. Y están viviendo perfectamente adaptados como el impío. Dice ahí que están comiendo y bebiendo y emborrachándose con los que se emborrachan, como diciendo, es el cristiano que vive exactamente igual al mundo y que es porque ha olvidado el hecho de que el Señor viene pronto. Quizás son cristianos, hermano, que han comprendido, el Señor te salva y no es por obras. ¿Cuántos dicen amén? Pero va a empezar el proceso de santificación. Pero dicen, pero eso algún día va a llegar, el día que yo me libre de esto, de mi mal carácter, de este pecado, de la lujuria, del alcohol, de lo que sea, ¿verdad? Y decimos, en algún día va a llegar, pero ese algún día tiene que ser hoy, porque el Señor va a venir por una iglesia pura y sin
mancha y sin arruga. Y esa santidad tiene que ir creciendo. Dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No puede ser que digas, soy cristiano y estás estancado en la santificación. Y como no tenemos tiempo, revise cuál es el área que usted no ha avanzado en la santificación. Y dígase a usted mismo, en ese diálogo, asústese un poquito y diga, no es posible, Cristo viene pronto, yo no puedo estar perdiendo tiempo maltratando a los demás, con mi carácter, viviendo como el mundo. Lo digo con tristeza, hermanitos, que hoy, acuérdese, las redes sociales es algo público. Y a veces nuestras redes sociales no dan testimonio de que realmente hemos decidido seguir a Cristo. Cuando el Señor perdona, dice, vete y no peques más. No es que ya no vamos a fallar, pero se tiene que notar una diferencia. Quiero presentarles un animalito que yo creo que quizás usted no lo conocerá. Por lo menos yo no lo conocía. Y vamos a verlo en pantalla. Un armiño. ¿Cuántos conocían al armiño? Poneme la foto, hermano, del armiño. Ahí está. Mire qué bonito el armiño, ¿verdad? Pero tenga cuidado que se ve bonito pero muerde, ¿verdad? Es un tipo como que fuera una comadreja, pero es blanco, blanco, blanco. Levánteme la mano si conocía al armiño. ¿Verdad que nadie? Ah, sí había un par que estudiaron bien ciencias naturales. Yo pasé de noche quizás. Nunca había oído hablar del armiño. Pero ¿sabe qué tiene este animalito? Oiga, hermano, es tan blanco. Él vive en la nieve. Él vive en la Antártida, en Estados Unidos, en Europa. Y es tan blanco y él sabe que es blanco. Y él tiene un defecto, digámoslo así, defecto o virtud, que él jamás va a hacer algo que lo ensucie. Él cuida su pelaje, a pesar que es muy perseguido por los cazadores, porque su pelaje es símbolo de realeza, de dinero, ¿verdad? Es blanco, es precioso, natural, no hay que desteñirlo ni nada. Pero el animalito tiene un defecto. Si él percibe que se va a ensuciar, no pasa. Si hay lodo, si hay algo que va a echar a estropear ese pelaje tan perfecto, el mejor no pasa. Él, óigalo bien, prefiere morirse antes que ensuciar su pelaje. Tanto así que desde el siglo XVI para acá los cazadores lo que hacen es soltar unos sabuesos a que lo persigan. Pero antes de eso encuentran las madrigueras y ponen palos con lodo. Eso es todo. Ponen palos con lodo. Y el animalito cuando se ve perseguido por los sabuesos tiene varias madrigueras, varias opciones. Y cuando llega a la primera madriguera y ve lodo, prefiere no meterse. Yo le contaba a mis hijos ayer esta historia en la cena y me dice el más chiquito, a mí me hubiera valido el lodo, yo me meto, me dice. Y yo sé que muchos de nosotros quizás pensamos igual, pero el animalito este no. El animalito dice, no, pues esto es demasiado blanco como para que yo pase por ahí. Y se va a la otra madriguera y encuentra, y se va a la otra y encuentra lodo. Total que mejor se decide dar la vuelta y dejarse agarrar por los sabuesos antes que dejarse enlodar. Prefiere la muerte que dejarse enlodar. Así tiene que ser el verdadero cristiano. ¿Cuántos sabían que el Señor con su sangre te ha lavado de todo pecado? El Señor ha dejado tu alma así de blanca o más, intachable, impecable, pero Él quiere que nosotros prefiramos morirnos antes que meternos en el lodo del pecado. El Señor quiere cristianos que luchen por la santidad, no cristianos que digan, ah, bueno, ni modo, Señor, y se tiran al lodo, sino que cristianos que digan, si el Señor me ha lavado de todo pecado, ¿cómo voy a estarme yo regresando a eso que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario? Mi pecado, tu pecado es lo que clavó al Señor en esa cruz. ¿Cómo nos vamos a deleitar en aquello que hirió a nuestro Señor? ¿Cuántos dicen amén? Revise su vida y decimos, no deje de servir, viva diferente al mundo. Y por último, terminamos, viva lleno del Espíritu. Y aquí quiero ser bien práctico, bien práctico. Si usted lee el capítulo 25, se va a impactar con una parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Vamos a pedir a los hermanos de alabanza si pueden empezar a pasar, aunque muy suavecito el piano, ¿verdad? Pero entonces estas 10 vírgenes. Y la forma más fácil de entender, hermano, es que las prudentes no solo llevaban su lámpara para esperar al novio, ¿verdad? El novio representa a Cristo que va a venir.
Las prudentes no solo llevaban la lámpara, ¿qué más llevaban? ¿Llevaban suficiente qué? Aceite. Y el aceite representa el suministro inagotable, los ríos de agua viva del Espíritu Santo que corren en el verdadero creyente. Pero las 5 insensatas, ¿cuál fue su problema? ¿A dónde se notó la insensatez? Solo llevaban lámpara y no llevaban ¿qué? Aceite. Esas representan al falso cristiano. Si alguien no tiene al Espíritu Santo, no le pertenece al Señor. Parecían cristianas, estaban supuestamente esperando al Rey, pero no tenían el Espíritu Santo. ¿Cómo se puede aplicar de manera práctica la parábola de las 10 vírgenes? Asegúrese que usted está esperando al Señor en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Hay que perseverar en todas las cosas de Dios. No podemos decir, estoy esperando al Señor, pero me dejo de congregar, soy inconstante. Ahí es como que no fuéramos realmente, como que no tuviéramos el aceite, o no nos estamos preocupando que nuestra lámpara esté llena si no oramos diariamente. El cristiano que ora en casa, no solo en la iglesia, el que viene a un culto entre semana, el que va a un live group, el que todos los días en casa lea aunque sea una porcioncita de la Biblia y la medita, ese cristiano tiene un suministro, óigalo bien, inagotable del Espíritu Santo de Dios. El que persevera en los medios de gracia, y entonces el Señor te va a encontrar sirviéndole, luchando contra el pecado, porque nunca vamos a ser perfectos, pero Dios nos quiere luchando, o te va a encontrar deleitándote en su palabra. Estos cantos que vamos a entonar a continuación, póngase de pie por favor en este momento, nos hablan de esta verdad tan preciosa. Pongamos la letra. Está vacío y las calles solas están. La otra letra, hermano. Los trabajos están quietos, terminó el cosechar. Los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control. Todo queda suspendido a ver, cantémoslo juntos, iglesia. Dice: el Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. Una vez más, el Rey ya viene. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él viene por mí. Con sus ojos cerrados, dígale al Señor: ayúdame a estar activo en los medios de gracia, en la iglesia, en el servicio, a no descuidarme, a recordar todos los días que tú vienes pronto, que es una realidad, que este mundo no va a ser para siempre. Pídale perdón al Señor por haber olvidado eso, por haberse afanado por cosas de este mundo, por haber puesto en sus prioridades primero cosas de este mundo antes que al Señor. Pídale perdón y dígale: ayúdame a tener ese sentido de urgencia, que tengo que darte prioridad a ti, a tu palabra, al tiempo contigo, Señor. Pídale al Señor que le ayude a vencer ese pecado, eso que todavía lo hace caer, lo ata. Si es su carácter, el Señor es poderoso. Él está aquí, ese Rey nos pone a disposición el trono de su gracia. Acérquese confiadamente esta mañana en oración y dígale: ayúdame, Señor, a buscar esa llenura de tu espíritu diariamente, a ser constante, Señor, contigo. Un último canto antes de volver a orar. Cántelo conmigo. El otro canto, hermano. Vuelve por tu pueblo, oh Señor. A ver, iglesia, cántelo con nosotros. Novia dice: vuelve, oh vuelve. Pídale a Jesús que venga pronto. El Espíritu y la novia dicen: ven. Nuevamente el coro, dígale de nuevo:
Que se oiga su voz, iglesia. Que venga tu reino ya, Señor. Vuelve por tu pueblo, Señor. Tu novia dice: vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la iglesia. El Espíritu y la novia. Una última oración antes de despedirnos. Tal vez haya gente aquí que es cierto que está en una iglesia, pero en su corazón hay un poquito de duda si ya le pertenece tu vida al Señor. Lo más importante que podés hacer es entregársela hoy de corazón, porque te está dando una oportunidad de ser el siervo fiel, de ser el siervo prudente. Ninguno de nosotros es perfecto, pero el que de verdad le entrega su vida al Señor, Él hace la obra. Por eso, con un corazón humilde, dígale al Señor: aquí estoy. El mensaje ha terminado. Te entrego mi vida. Soy el pastor Javier Carrá. Tú conoces mis muchos pecados. Creo que Jesús murió para perdonarme. Dígale: Señor, perdóname de mis pecados. Te entrego mi ser. Hazme un hijo, una hija de Dios. Enséñame a vivir para ti. De nuevo, dígale: vuelve, oh, vuelve. Vuelve por tu iglesia, vuelve por tu pueblo. Terminamos diciéndole de nuevo: tu novia dice: vuelve, oh, vuelve. El Espíritu y la novia dicen: ven. Le damos un aplauso al Señor por su palabra. Cristo viene pronto. Vivamos preparados para su venida. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Gracias por vernos, hermanos de las redes. Invite a alguien a la casa de Dios. El próximo domingo le esperamos. No es casualidad que usted esté viendo este video. Si Dios le ha hablado a su vida a través de esta prédica, quiero invitarle a que ponga su fe en Jesucristo. La Biblia dice que Dios es santo y que todos nosotros somos pecadores y estábamos separados de Él. Pero Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Jehová le levantó de los muertos, serás salvo. También dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Quiero invitarte a que puedas seguir esta oración. Te voy a dirigir, pero lo más importante no es tanto que repitas, sino que la hagas de todo corazón. Señor Jesús, creo que eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y entiendo que necesito tu perdón. Creo que resucitaste al tercer día y hoy estás dispuesto a salvarme. Te pido que me perdones. Quiero ser un hijo de Dios. Enséñame a vivir para ti. Bienvenido a la familia de Dios. Quiero invitarte a que te congregues con nosotros. Tenemos servicios en Cephal Church todos los domingos a las 7, 9 y 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Cualquier duda puedes escribirnos a nuestro inbox. Que Dios te bendiga. Cephal Church, una iglesia centrada en el Evangelio.